Buenos días, mi nombre es Neila Hidalgo Santos, soy médico residente del Centro de Salud B Ala 21. Les voy a hablar acerca de la alimentación saludable. Una alimentación equilibrada es necesaria para una vida más saludable. La alimentación es una actividad fundamental en nuestra vida. Por una parte, tiene un papel importantísimo en la socialización del ser humano y su relación con el medio que le rodea. Por otra, es el proceso por el cual obtendremos los nutrientes que nuestro cuerpo necesitará para vivir. En la actualidad, necesitaremos diferenciar dos conceptos importantes en la nutrición que suelen ser confundidos con facilidad y es vital aprender a diferenciarlos. Entre estos conceptos tenemos qué es alimentación y qué es nutrición. La alimentación es un proceso voluntario y consciente. Suele ser o estar condicionada por factores externos, tales como hábitos y creencias culturales y religiosas, accesibilidad a determinados nutrientes, influencia de la publicidad, recursos económicos, etc. La alimentación es educable, por eso es importante que intervenga primero la familia y después la escuela en la construcción de conocimientos y actitudes que ayuden a los niños a tomar decisiones sobre su propia alimentación. A diferencia de la nutrición, que es un proceso involuntario e inconsciente, el cual consiste en una serie de mecanismos fisiológicos a través de los cuales el organismo necesita para poder funcionar, transformar y utilizar las sustancias. Dichas sustancias son proteínas, vitaminas, minerales, etc., las cuales suelen estar contenidas en los alimentos mediante la digestión. Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que brinden nutrientes para mantenernos sanos, para sentirnos bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Composición y valor nutritivo de los alimentos. Las sustancias nutritivas en la naturaleza nos va a ofrecer una inmensa variedad de alimentos que puede reducirse de acuerdo a su composición química en 6 sustancias fundamentales llamadas nutrientes. Por ejemplo, dichos nutrientes son el agua, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, los minerales y las vitaminas. Vamos a hablar ahora acerca del agua. ¿Por qué es importante el agua? El agua es vital para la salud y por eso es importante mantener el cuerpo siempre y en toda circunstancia bien hidratado. El consumo de agua diaria recomendada y óptima representa el 50% del peso en mililitros. Es decir, una persona que pesa 50 kilos deberá tomar 2.5 litros de agua natural diariamente, que es el equivalente a unos 8 o 10 vasos en el día. Tener sed o sentir los labios secos son síntomas de deshidratación. Solemos perder líquido principalmente a través de la respiración en forma de vapor, seguido del sudor, lágrimas y evacuaciones. Los carbohidratos son moléculas de azúcar. Su cuerpo se descompone o va a descomponer los carbohidratos en glucosa. Esta glucosa o azúcar en sangre es la principal fuente de energía para las células, tejidos y órganos del cuerpo. La glucosa puede usarse mediante o almacenarse en el hígado y los músculos para su uso posterior. Existen diferentes tipos de carbohidratos, como por ejemplo carbohidratos azucarados, almidonados y la fibra.
También tenemos a las grasas. Las grasas son un tipo de nutrientes que se obtiene de la alimentación. La grasa tiene 9 calorías por gramo, es decir, más de 2 veces el número de calorías tanto en carbohidratos como en proteínas, que tienen 4 calorías por gramo. Todas las grasas están compuestas de ácidos grasos saturados e insaturados. Se denominan saturadas o insaturadas dependiendo de cuánta cantidad de cada tipo de ácido graso contengan. Existen diferentes tipos de grasas, las grasas malas y las grasas buenas. Vemos en esta ilustración un gráfico que representa a un tipo de grasa saturada. Las grasas saturadas suelen elevar el nivel del colesterol malo, es decir, el LDL. Hay que mantener las grasas saturadas en menos del 6% de sus calorías diarias totales, es decir, que una persona tiene que limitar su consumo, ya que una dieta alta en grasa saturada va a incrementar la acumulación del colesterol en las arterias. Las proteínas. Las proteínas son esenciales en la dieta diaria. Los aminoácidos que las forman pueden ser esenciales o no esenciales. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal, como en la carne, el pescado, los huevos y la leche. Pero también lo están en alimentos vegetales como la soya, las legumbres, los cereales, aunque en menor proporción. Su ingesta va a aportar al organismo 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. Minerales. Los minerales son importantes para su cuerpo y para mantenerse sano. El organismo usa los minerales para muchas funciones distintas, incluyendo el mantener los huesos, el corazón y el cerebro funcionando de una manera adecuada y correcta. Los minerales también son importantes para las enzimas y las hormonas. Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente. Su cuerpo necesita 13 vitaminas. Estas son vitamina A, B, C, vitamina D, vitamina E y vitamina K. ¿Cuáles son las características fundamentales para una dieta saludable? Una dieta saludable tiene que ser suficiente, variada, completa, armónica, adecuada e inocua. Una dieta suficiente quiere decir que tiene que ser una dieta que cubra las necesidades de todos los nutrientes de cada individuo. Una dieta variada es una dieta que tiene que alternar alimentos del mismo grupo en los diferentes tiempos de comida. Una dieta completa tiene que incluir todos los grupos de alimentos para obtener todos los nutrientes necesarios para el organismo. Una dieta armónica tiene que ser, sobre todo, que esté al alcance de las posibilidades económicas, sociales y geográficas del individuo. Una dieta adecuada tiene que acoplarse a las necesidades y características individuales como el sexo, edad y estado fisiológico y patológico que sea acorde con los gustos y la cultura de quien la consume. Y una dieta inocua significa que su preparación y consumo habitual no represente un riesgo a la salud, es decir, que esté libre de microorganismos patógenos, toxinas, conservadores y contaminantes. ¿Cuáles son las recomendaciones para una dieta saludable? La primera recomendación que tenemos para una dieta saludable es que debemos hacer de los alimentos naturales o mínimamente procesados la base de la alimentación, es decir, que nuestro consumo diario tiene que centrarse en productos de origen natural, como por ejemplo los cereales, los granos, los huevos, las frutas, las legumbres, los vegetales,
las carnes, el pollo, el pescado, todo lo que se obtenga de manera natural y que no sea intervenido por el hombre. Segundo consejo, utilizar aceites en mínimas cantidades, como por ejemplo, también usar en mínima cantidad la sal y el azúcar al momento de condimentar y cocinar los alimentos. Para eso existen múltiples opciones para poder condimentar con otro tipo de especies que provienen de una manera natural, como lo presentamos en este gráfico. De tal manera que tenemos otros recursos como el perejil, el cilantro, el tomillo, la cebolla, el pimiento, el jengibre, que se puede utilizar de una manera natural y contribuye a que no nos excedamos a condimentar nuestras comidas de sal y azúcar. Un sustituto natural del azúcar es la stevia. Hoy en día se presenta en el mercado como una gran alternativa para aquellas personas o pacientes que no pueden dejar del todo el azúcar y aquellas personas que necesitan un sustituto económico. Vemos en el gráfico una manera de poder preparar un extracto de stevia natural, el cual consiste en comprar la planta deshidratada, agarrar una olla con agua, hervir 1 litro de agua y cuando ya esté hirviendo, se debe de agregar las hojas y dejar hervir un poco, para luego dejar reposar sin fuego. Como cuarto paso, eso se va a colar, a dejar enfriar y se lo va a guardar en un recipiente de vidrio. Es decir, que esa agua que ha sido hervida con la planta va a servir como base para que las personas puedan realizar los jugos o las infusiones de una mejor manera, ya que no van a necesitar otro tipo de endulzante a más de la stevia, que representa un endulzante natural proveniente de una planta y de tal manera que no constituye un peligro para las personas que tienen que tener una dieta baja en azúcar. Como tercera recomendación, tenemos que es importante saber qué límites de ingesta de alimentos procesados debe de tener un individuo. Es decir, que la comida procesada, la comida chatarra, debe limitarse y representar un mínimo en la dieta de una persona. No quiere decir que se lo va a erradicar a raíz, pero sí se debe limitar su consumo. Puede ser moderado, una vez a la semana, en una ocasión especial o una vez cada mes. Como cuarto consejo, tenemos que se debe limitar el consumo de bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas representan un problema muy grande, sobre todo a los ecuatorianos, ya que como una mala costumbre se ha visto que en la mayoría de los hogares la cola es el acompañante de todas las comidas. El ecuatoriano promedio no ha incorporado el hábito correcto de consumir sus comidas acompañado de un vaso de agua. ¿Cuál es la regla de oro en la alimentación saludable? La regla de oro constituye que el 80% de nuestra alimentación debe estar representada por alimentos naturales y el 20% por alimentos procesados, de tal manera que lo que se hace en una mayor proporción es lo que va a equivaler a una dieta correcta, una dieta saludable y un estado de salud óptimo. Y el 20%, lo que consumimos en menor cantidad, no va a afectar de gran impacto a nuestra salud. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación saludable? Tenemos enfermedades cardiovasculares, el cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Y esto se debe a que hay un factor de riesgo alimenticio por el consumo elevado de alimentos poco nutritivos con alto contenido de grasa, con alto contenido de sal, con alto contenido de azúcar o con alto contenido de alimentos procesados.
En la alimentación también podemos ver dos extremos, el cual está representado cuando hay una ingesta alimentaria deficiente, a esto se denomina desnutrición. Y cuando hay un consumo excesivo y no balanceado de alimentos, podemos ver que está representado por el sobrepeso y la obesidad. ¿Cuál es la porción de fruta adecuada en una persona? La Organización Mundial de la Salud recomienda que para el día la ingesta adecuada debe ser un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas y para mitigar carencias de nutrientes. En todas estas recomendaciones, en lo que nos vamos a enfocar es que no hay que excluir grupos de alimentos, hay que saber proporcionar los alimentos de una manera correcta, inteligente, equilibrada y variada, enfocándonos en que los alimentos naturales deben ser prioridad y los alimentos procesados deben representar un mínimo en nuestro consumo diario. Muchas gracias.